Lo que vimos fue las características de la verdadera iglesia, eh, una clase bastante controversial para personas católicas, porque el, eh, hubo varios momentos donde metía hachazos. Entonces vimos las características de la verdadera iglesia, el significado de la palabra iglesia, y empezamos diciendo que es una, y dimos bastante explicación de eso, la unidad, que es santa, que es una nación santa, el pueblo es una nación santa y apartada para Dios, que debe mostrar evidencia de santidad, que es católica, o sea, que es referente al todo, que es universal, que no discrimina por sexo, raza o nación, o incluso denominación. Es apostólica, o sea, se basa en el fundamento de los apóstoles, del testimonio de los apóstoles, y que todo lo que se enseña es de acuerdo a ellos. Vimos algunas señales de los reformados, por ejemplo, que se tiene que predicar bien correctamente la palabra de Dios. Em, También que tiene que tener sacramentos, por ejemplo, el del bautismo o la cena del Señor. Y una señal importante que sería la misión, o sea, una iglesia que no se dedica a dar las buenas nuevas, a tener un esfuerzo para traer más almas a Cristo, no puede ser verdaderamente una iglesia. Y con eso terminamos. Obviamente hay pasajes bíblicos, hay un cuestionario al final para los que hacen como de tipo devocionales. Y obviamente la bibliografía que siempre damos. Ya para empezar, hoy vamos a tratar el nuevo tema de la función de la iglesia. Así que en esta sección pasamos de lo que la iglesia es, como fue la clase pasada, a lo que la iglesia hace. Las tareas y responsabilidades de la iglesia se determinan por la naturaleza de ella y como la iglesia es el pueblo de Dios, encuentra su razón de ser no en sí misma, sino en servir para la gloria y el honor de Dios. Esto lo puede encontrar en Romanos 11:36 y en 1 Corintios 8:6. Pero ¿cómo sirve la iglesia a la gloria de Dios? Así que vamos a ver cada una de estas formas de hacerlo y el primero va a ser, ahora sí, la oración. Entonces, la oración, que en griego se dice latreia, representa la manera más evidente en la que la iglesia cumple su propósito de rendir honores a Dios. Algunos ejemplos bíblicos que podemos ver es que la oración las encontramos especialmente en los salmos. O sea, el típico himnario de la iglesia judía. En el Nuevo Testamento, además de las muchas expresiones de la práctica de la oración, y podemos ver todos esos versículos, y de numerosas doxologías, que son como las finalizaciones de cartas y cosas así, hay versos de himnos cristianos primitivos y también otro montón de versículos. También hay de fórmulas litúrgicas, como por ejemplo la Maranata, que significa ven Señor. Eh, También el Amén, que es un término hebreo que significa así sea. Abba Padre. Sí que la oración también aparece como fundamental en el orden celestial. Y nuevo, están todos esos versículos para que después puedan repasarlos. No tenemos tiempo para verlos, nunca tendríamos tiempo. Así que se los dejo de tarea. Más adelante estos videos serán editados y subidos en el canal. Así que la iglesia es una compañía de sacerdotes que traen a Dios un sacrificio de la alabanza. Este reconocimiento de nuestra responsabilidad de rendir culto corresponde al significado básico de la treya, que es servicio o ministerio. Retenemos ese significado cuando nos referimos a servicios o cultos de adoración y tiene una profunda trascendencia para nuestro modo de enfocar tales reuniones. Con, con demasiada frecuencia, los cristianos vienen a adorar en un espíritu de, y aquí entre comillas, ¿qué provecho tendré de esto? Cuando en realidad el espíritu adecuado es, y esto entre comillas, ¿qué puedo dar a Dios por medio de esto? Entonces, en otras palabras, mucha gente cree que viene a recibir algo cuando va a la iglesia en los cultos de adoración, pero más bien el pensamiento es ¿qué le puedo dar a Dios? Yo a Dios. Así que, ¿cuáles son los elementos del culto? Obviamente, la alabanza era fundamental. La palabra de Dios, otro elemento básico, vino a la práctica cristiana por la herencia de la iglesia recibida de la sinagoga judía.
donde el elemento básico era la lectura y la exposición de la ley. En el culto cristiano primitivo se leían las escrituras y se exponían públicamente. Es importante identificarse con la convicción de los reformadores de que la predicación de la palabra de Dios no es agregada al culto, no es un agregado al culto, o peor aún, una actividad puramente humana que sigue a la actividad divina de adorar en alabanza y en oración. Más bien, la predicación es el punto culminante de nuestro culto al escuchar la voz viviente de Dios y ser movidos a entregarnos a Él en consagración y en servicio. Otro sería la ofrenda, que es otro elemento. Hay mucha insistencia en el Antiguo Testamento en cuanto a traer el diezmo y las ofrendas a Dios. De nuevo, mucha gente podría decir que el diezmo ya no es algo vindicado, podría tener razón, pero las mismas, por ejemplo, en el diezmo, yo que tuve que estudiar bastante de esto, las mismas motivaciones que hubieron para, para tener diezmo en los tiempos del Antiguo Testamento, por ejemplo, ayudar a los sacerdotes que no tenían trabajo, los levitas, ayudar a mantener el templo, necesidades básicas, por ejemplo, de la comida y cosas así. Creo que esas mismas motivaciones siguen hoy en día en alquilar un local, mantenerlo, por ejemplo, ayudar a pobres o los mismos integrantes de la iglesia para cosas de comida y cosas así. De nuevo, estas mismas motivaciones siguen estando hoy en día, incluso llámelo lo que sea. Por ejemplo, a mí no me gusta llamarle diezmo. Creo que hay mucha evidencia de que la ofrenda sigue vigente en el Nuevo Testamento y por lo tanto también ahorita. Entonces llámelo lo que sea, pero usted tiene que ayudar a mantener la iglesia y que siga en pie económicamente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el pasaje principal es 1 Corintios 16, 1, 4. Y ahí pueden referenciarse con otros más. También el otro elemento son los sacramentos del Evangelio, por ejemplo el bautismo y la seña del Señor representa otro aspecto fundamental. ¿Qué características del culto podemos encontrar? Primero, el Cristo vivo está presente en medio. Esto no tiene paralelo en otras religiones. Nos reunimos no para reverenciar un recuerdo, sino para celebrar una presencia, para gozar en la victoria de nuestro Señor y para encontrarlo en el Espíritu por medio de su palabra. Aquí estos versículos, por ejemplo en Mateo, el cual mientras se introdujo, este último de 28-20, se introdujo en el contexto del ejercicio de la disciplina eclesiástica a través de los años y muchos creyentes han extendido que expresa la realidad esencial del culto cristiano. Así que en efecto esto desempaqueta cómo nuestro Señor entiende la palabra iglesia en el versículo ya luego en Mateo 18-17 y luego pueden referenciarse con ese 1 Corintios. Segundo, el Espíritu Santo da poder a la adoración. No sé por qué el libro, ahí no se ve, ahí se ve que dice la versión BLA, no tengo idea cuál es esa versión, tal vez la versión latina, quién sabe cuál es, ahí me dicen cuál es esa versión de la que agarra el libro, si la tienen mejor, si no, usan cualquier otra. También da realidad, frena los instintos indignos, apoya la oración, mueve a la alabanza, conduce a la verdad, imparte sus dones y convence a los incrédulos. Y la tercera sería un espíritu de amante comunión se difunde por la congregación. El culto cristiano primitivo se caracterizaba por una profunda solicitud mutua y una genuina participación congregacional. Esto se expresaba principalmente en términos de una preocupación por el estímulo mutuo, y el crecimiento en Cristo. Y ya para terminar esta sección de la oración, se trata también del borde del culto. El culto, la reverente respuesta a Dios, no estaba confinado a acciones de alabanza y ministerio colectivos, sino que debía seguir como una actitud para toda la vida.
Por eso Pablo pudo instar a los esclavos colosenses a obedecer y servir a sus amos con diligencia y determinación. Y dice, por respeto al Señor, como para el Señor. La oración ha de ser un estilo de vida. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y eso tiene mucho que ver con respecto a la ética de virtudes, que eso voy a explicarle un poquitito más adelante en esta clase. Ya el siguiente sería la comunión, una de las funciones de la iglesia. La comunión, que en griego es koinonia, y la glorificación de Dios por la iglesia están estrechamente ligadas. Como dice Romanos, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. En tanto los cristianos vivan juntos en verdadera comunión, Dios es magnificado. Koinonia significa esencialmente compartir algo juntos. En consecuencia, su énfasis es algo diferente del uso general de comunión o compañerismo que existe entre nosotros actualmente, es decir, asociación mutua. Sin embargo, los dos sentidos no son totalmente independientes, ya que la participación común en algo implica la asociación mutua. Así que la comunión, y esto va a ser en el siguiente, la comunión del pueblo de Dios se basa en una participación común en la vida de Dios. Era una característica notable de la iglesia desde sus comienzos. La comunión en el Nuevo Testamento, sin embargo, no era indiscriminada. Podía ser eliminada en casos de extrema mala conducta. Por ejemplo, están esos versículos donde creo que Pablo manda a Satanás a algunas personas que los entregan a Satanás, dice, creo. Y no se extendía a los que negaban la enseñanza de los apóstoles. Su expresión fundamental era el ágape. De hecho, el Raúl Jaramillo, yo creo que la iglesia de él se llama ágape. Si no, bueno, yo creo, bueno, ha estado participando en una iglesia ahí, seguro solo predicando, no sé si la iglesia de él. Que es el amor desinteresado por los hermanos, del que Jesús habló como la marca característica de la nueva comunidad y como un medio para atraer el mundo a la fe en su mensaje. Significativamente, esta palabra, que es ágape, no era de uso común fuera de las escrituras o el ambiente de las iglesias. El término común para el amor era eros. Se consideraba inadecuado para expresar la característica esencial del amor cristiano, por ejemplo, el amor por los indignos, el amor que los discípulos habían encontrado en Jesús y que experimentaban el uno a otro por medio del Espíritu Santo. Por eso, su definición en el Nuevo Testamento se refiere explícitamente a la cruz. Por ejemplo, aquí en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el ágape o amor, en que Dios nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que ágape, no sé si lo puse aquí, no. Así que ágape significa amor del Calvario. Es amor condescendiente, perdonador, costoso, que era el sello distintivo de la comunidad cristiana primitiva y es una característica imprescindible de una iglesia que honra a Dios en cualquier generación. Un amor de esa calidad no es una posibilidad humana, razón por la cual el Nuevo Testamento continuamente habla del mismo como un don del Espíritu Santo. Sin embargo, es intensamente práctico. Así que en estas últimas citas que hay, se refieren a la colecta de Pablo hecha entre los gentiles para las iglesias judías de Palestina que estaban sufriendo los efectos del hambre. No solo expresaba la comunión entre las dos corrientes del cristianismo primitivo, sino que también afianzaba y profundizaba esa comunión. La comunión nuevo testamentaria también implicaba la práctica de la hospitalidad, sobrellevar las cargas y los problemas de los demás, el estímulo mutuo y la oración de los unos por los otros. Encontraba su expresión más significativa en la Cena del Señor. La rica vida comunitaria de los primeros cristianos era la principal atracción de la fe cristiana para los paganos de sus días. Tampoco es difícil establecer la aplicabilidad de estos en una época como la nuestra, donde el descubrimiento de la comunión o compañerismo, tanto en el sentido local como internacional, es el precio de nuestra supervivencia. Es evidente que la iglesia tiene pocas cosas de mayor pertinencia para ofrecer al mundo que el secreto de una genuina relación humana.
El llamado a experimentar el ágape representa uno de los retos más serios que Cristo presenta a la iglesia. El siguiente sería el ministerio. Voy a hacer otra pausita aquí para tomar agua. Por cierto, esta clase es bastante larga. Van a quedarse conmigo bastante. Normalmente son de 20, 25. Yo creo que hoy va a ser el doble. Es que no podía dividirlas porque serían como clases de 15 minutos y es demasiado poco. Entonces, la iglesia primitiva estaba dedicada al servicio, que es en griego de diaconía, otro medio de glorificar a Dios. A diferencia del mundo gentil, donde la grandeza se equiparaba con la autoridad y el poder para presionar, Jesús enseñó que la grandeza se encontraba en el servicio humilde. Esto contrasta radicalmente nuestras actitudes hoy día, como lo hizo con la de los discípulos. El servicio no es la vía o la base para la grandeza, entendida de la manera común, sino más bien esto era la grandeza. Entonces, mucha gente piensa que, o sea, uno para ser grande hay que servir, sino más bien el servir genuinamente es la grandeza de una persona. Así que detrás de todo esto está el ministerio de Jesús mismo. Y dice Marcos, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Así que el Mesías, siervo, llama a la iglesia a identificarse con él en la comunidad sirviente. Esta verdad tiene una enorme compensación. Significa que la realización en la vida está a mano por medio del servicio humilde del uno para el otro. La enseñanza bíblica sobre el ministerio de la iglesia, que es diaconía, tiene 3 aspectos adicionales. El primero sería los dones del Espíritu. Junto con el don de la nueva vida en la regeneración, el Espíritu imparte a todo creyente un don o ministerio especial. Los principales pasajes del Nuevo Testamento que tratan este tema afirman que todo hombre o mujer verdaderamente regenerado posee uno o más dones del Espíritu. La figura del cuerpo que está en Romanos es muy elocuente, o sea, cada miembro tiene una defunción con relación al todo. El Nuevo Testamento no insinúa en ninguna parte que el recibir o ejercer este ministerio especial del Espíritu depende de alguna experiencia del Espíritu posterior a la regeneración. Luego, cada cristiano está llamado a ministrar. Ser un miembro de Cristo significa ser un ministro de Cristo. Y esto lo pueden ver en 1 Corintios 12, 7 y en 11. En el versículo 11. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan ejemplos de dones y ministerios del Espíritu. Aquí están todos esos versículos, ¿verdad? El Espíritu es libre y soberano para distribuir los dones y ministerios. Como dice 1 Corintios, hay diversos dones. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Somos responsables de identificar nuestro don o ministerio y ejercerlo para el bien de nuestra iglesia o grupo local. El propósito de estos dones y ministerios es doble. Mayormente glorifican al Señor Jesucristo. Como dones del Señor ascendido demuestran y vindican su victoria resucitada. Y también sirven para promover el crecimiento del cuerpo del Cristo. Otro, creo que era, ¿cómo le llamaban? Otro aspecto del ministerio es el ministerio especializado. Este es un tipo de don espiritual. El Antiguo Testamento ofrece claros precedentes en el ministerio de los sacerdotes, los profetas y los ancianos. Jesús siguió este principio al llamar a los 12 discípulos y el resto del Nuevo Testamento refleja la misma norma en el nombramiento de ancianos, que en griego son presbiteroi, obispos, episcopoi y diáconos, diaconoi. Y en el ministerio de personas como evangelistas, pastores y maestros. Estas órdenes de ministerio no implican un modelo de 2 niveles en la vida cristiana. La distinción entre ministerios especializados y ministerios laicos, que en griego es laos, o sea, de pueblo, es esencialmente funcional. Los líderes ordenados, cualquiera sea su título,
no están por encima, ni son más importantes, ni se hallan más cerca de Dios que los miembros laicos de su congregación. Entonces, ¿puede la comunidad local nombrar a una persona para el ministerio sin consideración al resto de la iglesia? Quiere decir que sí, que puede una iglesia, una sola iglesia, ordenar a obispos, diáconos, etcétera, sin tener que ir a, por ejemplo, a una red de iglesias o a un, como una institución o a una o toda la cuestión grande de la denominación a la que pertenece la iglesia. Bueno, las opiniones varían. Algunos sostienen que la iglesia local es competente para actuar con la autoridad de Cristo para designar cargos sin referirse al resto de la iglesia. Otros creen que la ordenación al ministerio requiere la autorización de la denominación. Aquí el libro obviamente abre el debate, no dispone ni se inclina a ningún lado. La autoridad de estos ministerios también varía. En general, podemos observar que el Nuevo Testamento nada sabe de un sacerdocio que se interpone entre Dios y los seres humanos. Así que en general, podemos observar que el Nuevo Testamento nada sabe de un sacerdocio que se interpone entre Dios y los seres humanos y comunica la gracia de Dios a los pecadores. Es muy significativo que en el Nuevo Testamento la palabra sacerdote se emplea en el singular solo con referencia a Jesús. Su sacerdocio singular, efectuado en el Calvario, vuelve eternamente obsoleto cualquier otro mediador sacerdotal, o sea, el de Jesús, ¿verdad? El sacerdocio de Jesús. Cualquier intento de parte de un ser humano de actuar como tal es una negación blasfema del sacrificio de una vez para siempre de Cristo y desafía su eficacia. El concepto plural de sacerdocio de todos los creyentes se refiere a las funciones sacerdotales generales de todo el pueblo de Dios. Ahí están los versículos. Los peligros de elevar indebidamente al ser humano, ya sea ordenado o no, se evitan mejor reconociendo que el ministerio cristiano es el ministerio de Cristo mismo. Lo más profundo que se pueda decir sobre el ministerio cristiano en todas sus formas es que no es otra cosa que el ministerio del Señor resucitado entre su pueblo y por medio de él. Esto también está implícito en la idea misma de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y todo esto lo pueden ver en Romanos 15 y 18. Un punto notable en cuestión en los debates recientes acerca de la ordenación es si el sexo de la persona que va a ser ordenada sea significativo. Esto vimos un poquito sobre eso, creo que en la doctrina del pecado. Vimos algo sobre hombre y mujer. Clases pasadas, fue hace bastante. Así que el hecho de que las mujeres ejercitaban funciones ministeriales en la época apostólica parece claramente establecido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla con aprobación de su contribución, o sea, de la contribución de las mujeres, en varios pasajes. Ahí están los pasajes. Hace referencia a las mujeres orando y profetizando en la iglesia de Corinto. Y le da instrucciones a Timoteo en cuanto a las diaconisas o diáconos femeninos en 1 Timoteo 3:11. Hechos 21:9 se refiere sin comentario a las hijas de Felipe quienes profetizaban. Además, Jesús claramente afirmó a las mujeres entre el grupo en su alrededor. Y por consiguiente, ellas estaban entre la comunidad de discípulos sobre quien cayó el Espíritu en Pentecostés. Y es de suponer que eran parte de la compañía que testificaron y asombraron a los espectadores por su fluidez en muchas lenguas. No es de sorprender que Pedro cite la profecía de Joel para dar explicación, incluyendo la afirmación del ministerio en el espíritu de las mujeres lado a lado con los hombres. Ahí en el versículo 2:18 pueden ver que se menciona tanto hombres y mujeres que se les vino este espíritu. Además, la lista de los dones del ministerio del Nuevo Testamento no hace referencia alguna a la exclusividad de género, sino que se refiere a todos los creyentes. Y esto lo pudimos ver en clases pasadas en los dones del Espíritu. Sin embargo, mientras que el ministerio y específicamente el ministerio público de las mujeres es establecido en el Nuevo Testamento, debe introducirse un factor de género en lo que respecta al ministerio ordenado. El grado de seriedad alrededor de este asunto obviamente varía con el grado de distinción que las iglesias dan en la ordenación, y me imagino que aquí se está refiriendo
a la cuestión de obispado o al pastorado de mujeres, ¿verdad? El asunto es más agudo en iglesias donde se extiende que el ordenante representa a Cristo en algún sentido real. Ya voy a hacer un comentario sobre esto. Exegéticamente, las constricciones aparentes de Pablo en contra del liderazgo de las mujeres tienen bastante peso para muchos. Se nota también que los 12 discípulos de Jesús fueron hombres y el vínculo con el liderazgo masculino muestra la prioridad aparente establecida en la creación. Otros, sin embargo, creen que los pasajes paulinos están abiertos a interpretaciones en términos de las situaciones pastorales específicas tratados por el apóstol, más que el establecimiento de normas universales para el ministerio. La afirmación de Pablo que no hay varón ni mujer es visto como el punto de vista esencial del Nuevo Testamento en cuanto a la distinción de sexo, no menos en términos de liderazgo ordenado, que es al final, como lo son todas formas de ministerio, una cuestión de llamado de Dios y los dones del Espíritu. Y aquí en este punto el autor dice que lean la biografía para una discusión adicional al respecto. Ya más adelante, al final de la clase, voy a ponerla. Aquí quiero dar mi punto de vista ya fuera de lo que dice el libro. Porque hay mucha plática en contra del pastorado femenino, especialmente en la parte reformada. Obviamente los reformados, creo que los metodistas sí metieron a obispos o avispas, no sé cómo se le dice, obispos femeninos, en varios casos, pero están como en ese debate si meterlo o no. No sé cuál es el estado actual del metodismo. Sé que los bautistas, por ejemplo, el doctor Craig está en contra del pastorado femenino y el obispado femenino. Y casi que toda la iglesia católica, me imagino que la ortodoxa también. Creo que la única que sí está como más abierta es el pentecostal. Bueno, ¿cuál es mi punto de vista? Ayer estaba platicando un poco con mi mamá para tener ideas claras. También estaba viendo algunos videos. Y yo creo que sí se puede tener una perspectiva abierta al pastorado femenino. Pero solo encontré una solución a ello. Y es por medio de lo que antes dije, que esa es la ética de las virtudes. ¿Por qué? Bueno, también estaba platicando de hecho con Priscila Fonseca, no sé si la conocen, es la que le gustan mucho los libros y pasa ahí por todo lado. Es mi jefecita de la que revisa todos los trabajos que hago para Team Stratum. Estaba platicando con ella porque ella está en contra y cuando le hablé sobre esto cambió como mucha opinión porque puede decir que es una buena forma de ver esto y aceptarlo. Antes que todo, sí es importante que todos los versículos que dije, por ejemplo, por ejemplo, la cuestión de que es marido de una sola mujer, que las mujeres no pueden enseñar, que el hombre es primero, etcétera, etcétera. Creo que es importante leer comentarios del contexto cultural eh, de esto, porque muchas veces, lastimosamente, sí hay mucho machismo en la iglesia de Cristo, de lo cual tienen una opinión sesgada de lo que en realidad está pasando en ese momento de Pablo. Pablo, obviamente, bueno, le recomiendo el comentario de Craig Kinnear sobre qué es lo que pasaba en ese momento. Hay que entender mucho que las mujeres en ese momento eran iletradas. Craig Kinnear dice que el 10% de, de, de todas las mujeres sabían, solo el 10% sabían escribir o tener algún estudio de la Torá, porque no se les permitía a las mujeres estudiar la Torá. Sí se le podía, sí podían estar escuchando la Torá en las sinagogas, pero no se le permitía recitarlas como los hombres.
eh, hubo una cuestión sobre el ropaje. Obviamente, aquí hay Craig Kinnear, que es claramente algo que de verdad las mujeres hacían para llamar mucho la atención de los demás, especialmente los hombres. Se dice que usaban cosas en el pelo como oro para atraer a hombres adinerados, cosas así, cosas que no se deberían hacer en la iglesia. Entonces, una de las cosas que me preguntó, bueno, no me preguntó Priscila, sino que pensó que yo sostenía, y es que ella pensaba que yo no tenía una jerarquía, o sea, la evidente jerarquía que había en los hombres en el pensamiento de Pablo en estos versículos. Claramente no, yo sí creo que hubo una jerarquía y Pablo hizo lo correcto en hacer estas mandatos a la iglesia de evitar esta posición en mujeres, tanto en el obispado como en enseñanza, como en algunas cosas de vestimenta, y etcétera, etcétera. Pero todo recae en lo que es la ética de las virtudes. Muchas veces en los mandatos morales pensamos que estos mandatos son correctos o incorrectos por el mandato en sí. Por ejemplo, pensamos que un ejemplo clásico que uno puede entender bien, que yo estoy de acuerdo, es, por ejemplo, el mandato de no asesinarás. Por ejemplo, uno puede pensar en acción de violar a una niña y luego asesinarla. Claramente, la acción en sí, no hay forma, no hay contexto en el que esa acción sea correcta o buena. Pero sin embargo, hay otras acciones que sí que no se puede, y esto se llama esta cuestión de ética, que lo bueno o lo malo, o lo correcto o incorrecto, es en base en sí a lo que es la acción. Se le llama ética deóntica. No puede responder a otros mandatos o acciones, por ejemplo, el mentir. Porque el clásico ejemplo de que todo el mundo sabe es, por ejemplo, qué pasa si usted está en la Alemania nazi y una familia de judíos quiere ocultarse de los soldados nazis en tu casa y tú los mandas al sótano. Y más adelante unos soldados nazis te preguntan si has visto una familia judía que escapó y que lo están buscando. Claramente en esas circunstancias usted va a mentir. ¿Por qué? Porque lo virtuoso, porque lo correcto es salvar la vida de gente inocente. Pero ese mandato de no mentirás no lo está uno incumpliendo. Pues no. Si la Biblia está basada en la ética de las virtudes, claramente hay mandatos en los cuales uno tiene que ver el contexto, las circunstancias y hacerlo más virtuoso con respecto a ese mandato. Y creo que está pasando lo mismo en la cuestión de estos mandatos de Pablo. De hecho, Craig Kinnear dice que aunque la mayoría de los mandatos de Pablo son universales, hay mandatos que son ad hoc, o sea, convenientes para la situación, pero no necesariamente algo que sea para siempre, universal, que no hay forma de negarse. Y creo que lo vemos aquí y tenemos varias pistas de lo que podemos, de estos pasajes. Porque claramente Pablo estaba preocupado por la iletralidad, creo que se llama así. Bueno, con la falta de educación de estas mujeres y no querían que se enseñase doctrina por medio de ellas, principalmente porque ellas no sabían. Y, y la preocupación de Pablo de los falsos maestros, porque más adelante vemos muchas cartas de la cuestión de falsos maestros, de gente que tergiversa la doctrina, está en la mente de Pablo y no y sabe que una, una, una cultura donde las mujeres podrían afectar eso. Creo que lo más virtuoso en ese momento para Pablo era evitar que la mujer enseñe o tenga un ministerio de obispo. Era una preocupación correcta, era lo correcto en ese momento, era lo virtuoso en ese momento.
Sin embargo, si podemos pensar a Pablo en estos días y ve lo increíble que son las mujeres ahorita, lo, lo preparadas teológicamente que son. De hecho, Craig Kinner, quien es un profesor de universidad y que claramente tiene que realizar exámenes, dice que no ve ninguna diferencia entre hombres y mujeres en la interpretación bíblica. Eh, Claramente es un mandato del cual podemos decir que lo más virtuoso es ahora dejar que las mujeres con su experiencia puedan tener estos cargos. Y podemos ver pistas en esto porque Pablo en esos tiempos le dice que las mujeres que tienen preguntas en silencio, o, bueno, en sus casas, le puedan preguntar al marido y que él les enseñe. Cosa que es en contracultura. Esas mujeres ni siquiera tenían la oportunidad de ser enseñada por nadie. Sin embargo, Pablo quiere que aprendan. Y en los versículos, por ejemplo, del obispado, que dice que la persona tiene que ser marido de una sola mujer. Primero, Craig Kinner, que dice que esto es una intención de Pablo de copiar esta lista de cosas de alguien. Creo que también dice que estas listas también se encuentran en cuestiones militares o de servicios públicos. Pero en otros lados, Pablo dice que aquellos que son solteros o viudos, que se queden igual como yo, que se queden igual que padre soltero. Si Pablo está, por un lado, le dice a los que quieren obispado que sean marido de una sola mujer, pero por otro lado, les dice que a los solteros y viudos que se queden así como están, quiere decir que Pablo tenía en mente que estos mandatos no deberían tomarse específicamente así, a rajatabla, como es, sino que hay circunstancias que se pueden dar excepciones. Entonces, si podemos entender que las mentiras son adecuadas para ciertas circunstancias, podemos entender que los mandatos de Pablo sobre la mujer son adecuados para esas circunstancias. Sin embargo, ya esas circunstancias ya no deberían estar en la preocupación de Pablo hoy en día de las mujeres. Entonces creo que podemos tener la justificación de poder tener a mujeres en el obispado, en el pastorado femenino, como quieran llamarles. Entonces, esta sería mi forma de resolver un problema que tanto afecta el cristianismo y que claramente la respuesta no es sencilla, pero creo que la ética de las virtudes creo que es lo que más se parece a la ética de la Biblia. Creo que es lo que más tenía en mente Pablo. De hecho, hay cosas como, por ejemplo, todos me es lícito, mas todo no todo me conviene. Hay formas en que dice Pablo que, por ejemplo, el amor, la fe, la esperanza, y da una lista larga que para todas estas cosas no hay ley. Entonces quiere decir que hay algo de lo cual no necesita ser mandado si todo esto se basa en el amor y para la gloria de Dios. Y la ética de virtudes cristianas se basa en que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y no me imagino cómo alguien podría decirle que a una mujer preparada con estudios teológicos, en el cual hay una iglesia donde ninguno de los hombres está preparada adecuadamente para enseñar, y una persona le diga, usted no puede enseñar, no puede ir a esa iglesia a ayudar a las personas porque la Biblia dice que usted no puede, porque usted es una mujer. Claramente eso no es lo más virtuoso, claramente eso no es lo más... eh, eso no glorifica a Dios. Entonces, por lo menos les dejo ese pensamiento. Um, no sé si hay un comentario, luego los leo. Luego sigue el ministerio más allá de la iglesia. El servicio que ofrece la iglesia está dirigido primero a los que forman parte de la comunidad de fe, en Gálatas 6:10. Pero no puede detenerse allí.
ya que el servicio más profundo de Jesús mismo fue ofrecido a favor de aquellos que eran sus enemigos. Por consiguiente, la iglesia debe glorificar a Dios al ser la sal y la luz de la sociedad, no simplemente por medio de la evangelización, sino también sus esfuerzos por influir en la sociedad hacia una forma de vida que sea más justa, pura, honesta y compasiva, un mejor reflejo del carácter de Dios mismo y en consecuencia que lo honre más a Él, y también, al final, una sociedad que es más feliz y mucho más satisfactoria para sus miembros. El principal medio por el que la iglesia cumple esa responsabilidad, aparte de su testimonio evangelizador, es la forma de hombres y mujeres de carácter cristiano firme y determinado, cuya conducta diaria influya en el color y el tono de la sociedad. Además, puede haber ocasiones en que la iglesia vea necesario actuar colectivamente en respuesta a las necesidades sociales. Y ya por último, vamos a ver la última función, que sería el testimonio. El llamado a testificar, que en griego es martiria, era la base de las instrucciones finales de Jesús a los apóstoles, y en Pentecostés se pusieron manos a la obra con esta tarea. No es que la iglesia de Jerusalén se dedicara inmediatamente a la evangelización mundial. Se requirió el martirio de Esteban y el ministerio de Pablo para que la iglesia se enfrentara con la dimensión total de su responsabilidad. Pero a medida que se desarrolla el relato de los hechos, se va llevando a cabo el programa del maestro. Serán mis testigos, dice Hechos 1, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. La iglesia de Dios está en sucesión espiritual con la primera generación de creyentes solo en la medida en que se compromete con el mismo testimonio. En el contexto legal, martiria significa ser una defensa. Me da gracia porque yo pensaba que era apologética, pero me imagino que tienen como diferentes estructuras. El fondo de su significado es un testimonio oral. La idea de testificar con la vida, entre comillas, o que mi vida hable por mí, no comunica realmente ese significado. Por supuesto, nuestra vida tiene que corresponder a nuestra profesión de fe, pero la tarea encargada a la iglesia por Jesús implica la declaración verbal, aun cuando los términos totales de la comisión de Jesús sean más amplios. En el testimonio, la atención debe ser dirigida a la obra objetiva de Dios en Cristo. Desafortunadamente, muchas veces el testificar se identifica con relatar la forma en que uno ha llegado personalmente a la fe en Cristo. Sin duda, en algunas oportunidades, el relato del trato de Dios con nosotros puede ilustrar y autenticar provechosamente el testimonio que ofrecemos, pero lo esencial de testificar reside en llevar a las personas a Cristo, procurando confrontarlas con su obra salvadora. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que muchas veces, y yo me incluyo, yo ya alzo todas las manos y las patas, muchas veces tratamos o pensamos que una manera de evangelizar es dando nuestro propio testimonio de cómo llegamos a Cristo. Pero mm, aunque es bueno, y aquí lo dice el libro, esa no es la idea original del testimonio de aquellos que se esforzaron por presentar a Cristo. Nuestra principal función de dar testimonio no es en nuestro testimonio, sino en el testimonio de Dios y lo que hizo por Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la manera de testificar correctamente y lo que ha hecho últimamente o lo que hizo todos estos apóstoles que murieron por ello. En esta obra de testificación universal, la iglesia del Nuevo Testamento, que es el Nuevo Israel, heredó la tarea que el Israel del Antiguo Testamento no había cumplido. Con demasiada frecuencia, la iglesia, y tal vez sus teólogos en particular, han olvidado que los grandes escritos teológicos del Nuevo Testamento fueron compuestos por misioneros y evangelistas comprometidos en una obra pastoral y evangelizadora costosa y sacrificada. Es difícil ver cómo alguien puede evaluar realmente sus pensamientos o interpretar sus enseñanzas si no se ha identificado con su misión ni ha sentido algo de su pujante pasión para llevar al mundo a los pies de Cristo.
Se ha discutido bastante la relación entre la proclamación verbal y otras formas de ministerio cristiano en el mundo en el aspecto educacional, médico o aún sociopolítico. Es útil ver el testimonio en los términos expuestos más atrás, es decir, la proclamación. Yo creo que muchas clases pasadas vimos esto. Pero reconocer a la vez que esto no abarca toda la iglesia está llamada a hacer que esto no abarca todo lo que la iglesia está llamada a hacer en el mundo. Esta perspectiva más amplia se puede denominar misión, interpretada por John Stott como todo lo que la iglesia es enviada a hacer en el mundo. Entonces, dar testimonio no es la totalidad de la tarea de la iglesia, pero sigue siendo la parte central. La tarea de dar testimonio del evangelio en todo el mundo se renueva en la iglesia en cada generación. Es uno de los elementos de su razón de ser que no se atreve a relegar a un plano secundario. Vale la pena observar que la responsabilidad de testificar llevando adelante la tarea apostólica descansa en primer lugar sobre la comunidad apostólica, o sea, la iglesia. Aunque el individuo es responsable de testificar entre sus amigos, colegas o vecinos, la iglesia colectivamente es la que está comisionada en primera instancia. En consecuencia, el primer nivel de aplicación es el de la congregación local. Cumplimos una parte esencial de nuestra responsabilidad personal como testigos de Cristo en el mundo, poniendo nuestro esfuerzo, nuestras oraciones, nuestras ofrendas al servicio del programa evangelizador de la iglesia local o el grupo cristiano al que pertenecemos. Esto puede ser particularmente significativo para quienes encuentran difícil el testimonio personal, y yo soy uno de ellos. No solo me cuesta hablar, sino que también nunca salgo, yo nunca me veo la luz, yo estoy en mi cueva siempre, toda la vida. Entonces yo nunca tengo la oportunidad de estar con personas o encontrar a gente que necesita a Cristo, ¿verdad? Entonces la iglesia es muy importante en esa parte de promover la evangelización. Ya para terminar, veamos los pasajes bíblicos, culto, la comunión, el misterio, el testimonio. Eso es para el video, para los que quieran repasar de nuevo. Si usted tiene ganas de hacer un cuestionario devocional, ahí están las preguntas, ahí luego las pausa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y la bibliografía, si quieres saber más sobre el tema este del pastorado femenino. No sé qué es lo que enseñan. Yo la verdad recomiendo mucho el comentario de Craig Kinner sobre esto. Recomiendo mucho los videos de Inspiring Philosophy de Michael Jones sobre la ética de las virtudes cristiana, por supuesto. Pero también él hace dos videos, una secular y otra cristiana. ¿Qué videos recomienda sobre el pastorado femenino? No sé, compa. No he visto nada que me convenza. Me han dicho que Craig Kinner está a favor del pastorado femenino. Y mucho de lo que yo he estudiado de Craig Kinner es sobre contexto cultural. Yo no sé si él ha hecho videos sobre esto específicamente. Y si lo ha hecho, podría ser que lo recomiende. Más allá de eso, no sé. Dice Dani que Mike Winger es bueno. No sé si no los he visto. Pero ahorita todo lo que yo he dicho es prácticamente algo que yo he pensado y he formulado y yo creo que es mi posición actual. Yo creo que no sé qué les pareció mi teoría o mi forma de justificar el pastorado femenino. Ahí al Cuba se lo dejo intrigante. Hizo una defensa del pastorado femenino que pueda ser coherente en afirmar simultáneamente que Pablo tiene la razón de mandar eso, pero también en estos tiempos poder defender el pastorado femenino. Así que en última instancia yo creo que Pablo tenía la razón, pero de nuevo, con respecto a la ética de virtudes, creo que lo más virtuoso hoy en día, con respecto a nuestras circunstancias, lo preparado que están las mujeres, que se podría justificar el pastorado o obispado femenino. A mí me pareció, a mí me pareció bien, siempre en el contexto reformado manda ese contexto cultural por la ventana. Sí,
creo que se, creo que se toma mucho a prima facie lo que dice la Biblia y no se toma en cuenta todo lo que rodea la cuestión de contexto cultural. Craig Keener es muy bueno en eso, te lo recomiendo, ¿verdad? Yo no soy pentecostal de estricta manera, digamos. Muchos, bueno, por ejemplo, se dice que el pentecostal tiene que afirmar que hay una experiencia posterior del Espíritu Santo que es el hablar en lenguas. Supuestamente ya no es algo obligatorio por creer para ser pentecostal, pero si sigue siendo obligatorio, no soy pentecostal en esa manera. Pero si no es necesario creerlo, entonces soy pentecostal. No creo que haya una evidencia posterior del Espíritu Santo que es el hablar en lenguas.